Ok, Génesis 19 hablan sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, que es titulado, ¿verdad? Aquí en el capítulo. Voy a irme por secciones para poder entenderlo, pero antes de leerlo, porque quiero irme verso por verso explicándoselos, voy a hacer la presentación sobre esto y dando el contexto, ¿verdad? De lo que nos vamos a enfatizar más. Génesis 19, ¿verdad? Tiene el juicio a Sodoma y Gomorra. Y como estaba diciendo mi hermana Hilda, sí, el capítulo anterior vimos que a Abraham o Abraham ya se le viene a tres visitantes, que uno de ellos vimos que era Jesucristo, ¿verdad? En forma como si fueran varones o hombres. Usualmente cuando la palabra habla sobre varones se está refiriéndose a hombres espirituales y habla que habían dos ángeles con él, quienes vinieron, ¿verdad? Y Abraham se postra delante del principal que estaba ahí, el Señor, ¿verdad? Y que también le ofrece para que venga y descanse bajo un árbol. Viene, le prepara pan y sacrifica a uno de los terneros o uno de los becerros para darle de comer a él, ¿verdad? A esos visitantes. Y era un gran banquete, o sea, era algo grande, ¿verdad? Que se les hizo en honor a ellos. En esa visita, Dios revela a Abraham sobre lo que venía para Sodoma y Gomorra, y vemos que Abraham intercede por los que están en Sodoma, que vemos que también está ahí, ¿verdad? Lot, y no específicamente todos, ¿verdad? Porque sabía que había perversión, sino aquellos que estaban haciendo justicia o eran justos. Eh, Al final de esa intercesión, él pregunta, ¿verdad? Si después de haber preguntado primero con 50, termina preguntando por el número de 10. Si hay 10 justos en la ciudad de Sodoma y Gomorra, que si el Señor perdonaría, ¿verdad? A Sodoma, y el Señor contesta que sí, que él perdonaría a toda la ciudad si es que encontraría ahí 10 justos por amor a esos 10. Y ahora estamos ahora, ¿verdad? Donde viene esta visitación de estos dos ángeles, porque el Señor se quedó platicando con Abraham, pero se fueron esos dos ángeles, y aquí es donde nos revela, ¿verdad?, que eran ángeles, porque vienen y ahora van a Sodoma, donde está Lot específicamente. Puse la imagen sobre este pueblo que está como en contra de Lot. Eh, Puse como si fuera ¿verdad? Lot y el pueblo de Sodoma y Gomorra, porque eso es parte de lo que vamos a estar viendo en el capítulo de hoy. ¿Cuándo sucede? Todo esto acontece cuando Abraham todavía tenía 99 años. Vimos que acontece muchas cosas en este año, ¿verdad? Porque el Señor le da el pacto de la circuncisión, el cual Abraham con su hijo Ismael y toda su casa hacen, ¿verdad? La circuncisión, y luego después vemos que también el Señor le cambia el nombre de Abraham a Abraham, y también el nombre de su esposa Sarai a Sara. Y ahora, perdón, y también vimos el capítulo anterior que visita el Señor, ¿verdad? Con los dos ángeles a Abraham. Y ahora estamos viendo que todavía ya tiene Abraham 99 años y ya está sucediendo lo que el Señor le había advertido a Abraham. Viene a ser aproximadamente el año 1897 antes de Cristo. Ahora este capítulo vamos a ver un poquito más personajes, ¿verdad? Que se van a estar mencionando. Vamos a estar viendo a Lot, que ya lo hemos estudiado un poquito antes, pero este capítulo nos va a hablar ahora, ¿verdad? Después de estar él entre los que están viviendo en Sodoma. Y Lot es el sobrino de Abraham o Abraham, que ya habíamos visto anteriormente. Nos habla sobre los dos ángeles que visitaron primero a Abraham y ahora están visitando a Lot en Sodoma, y vienen a advertirle sobre la destrucción
de la ciudad. También vamos a ver los ciudadanos de Sodoma, que eran pecadores y muy perversos contra Jehová. Nos habló esto en Génesis 13:13, cuando Lot decide moverse a Sodoma después de la separación de Abraham y Lot. La esposa de Lot, también vamos a estar descubriendo sobre esta mujer, ¿verdad? No dice su nombre en la palabra de Dios, pero sí la menciona y es muy recordada también hasta el día actual. Ella es alguien que desobedece a Dios, al mandato que se les dio cuando estaban huyendo de Sodoma y Gomorra, y fue convertida en una estatua de sal. Las hijas de Lot fueron las que escaparon junto con Lot de Sodoma, y ellas después le dan hijos a su padre. Y vamos a estar discutiendo sobre esto también. Se llama un incesto lo que pasó. Pero ahorita lo discutimos cuando estemos verso por verso. ¿Dónde es que ocurre esto? Recordemos que realmente la ubicación exacta no saben ah, dónde es que era, ¿verdad? Pero más o menos en esta cajita que está, esto es el parte del Mar Muerto. Y am, aquí lo puse, se encuentra en la ciudad de Sodoma y la ciudad de Zoar. Aún se desconoce la ubicación exacta de estas ciudades, pero la mayoría de los eruditos, perdón, las sitúan en el extremo sur del Mar Muerto, que sería como dentro de esta cajita. Y aquí está Zoar, que más o menos es donde se imaginan que está. Zoar era la ciudad donde huyó Lot con sus hijas. Ahorita lo vamos a estar viendo. Y, y si se recuerda, o también que Hebrón era donde estaba Abraham cuando viene la visitación de los ángeles a advertirle sobre lo que venía a Sodoma y el Señor. Y bueno, puse también la imagen, ¿verdad? De los dos ángeles que visitan a Lot en Sodoma. También vemos esta imagen, ¿verdad? De qué estaba sucediendo en esta ciudad, que la palabra en el Nuevo Testamento nos habla, ¿verdad? Que estaba sucediendo, que unos se estaban casando o sea, se estaban dando el casamiento, estaban disfrutando de fiestas, o sea, como está viviendo en un libertinaje donde no había ninguna preocupación de nadie, de nada, perdón. Lot, al verlos, se postra también. Vimos que también Abraham hizo esto. Y ahorita vamos a estar hablando sobre eso, ¿verdad? Pero viene esta imagen para también tenerlo en memoria. Vamos también a estar viendo sobre la depravación de Sodoma. En aquella noche que viene esa visitación, todos los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot y exigieron que les trajeran a los ángeles para poder tener relaciones sexuales con ellos. Obviamente nadie de ellos sabía que eran ángeles. Ellos pensaban que eran varones o hombres, ¿verdad? Y ellos piden que esos hombres sean sacados de la casa de Lot para que ellos puedan tener relaciones sexuales con ellos. Lot se niega e incluso llegó a ofrecer sus propias hijas a los hombres para proteger a sus huéspedes, pero los hombres de la ciudad no aceptaron un no por respuesta, y aún no quisieron, ¿verdad?, la virginidad de sus hijas, y avanzaron con la intención de derribar la puerta. Los ángeles salvaron a Lot metiéndolo en la casa y dejando ciegos a los hombres que estaban fuera. Los ángeles le dijeron a Lot que reuniera a su familia y huyera porque Dios iba a destruir la ciudad por causa de su maldad. Lot intentó que sus yernos huyeran con él, pero no le hicieron caso. Las hijas que él tenía vírgenes estaban ya comprometidas a casarse, y él intentó que esos hombres vinieran con Lot. No quisieron. Cuando amaneció, Lot dudó en marcharse, pero los ángeles se apoderaron de él, de su mujer y de sus dos hijas, y los llevaron fuera de la ciudad. A la familia de Lot se le dijo que buscara refugio en la ciudad de Zoar,
y se les dijo que no miraran atrás mientras Dios destruía a Sodoma. Y aquí estoy poniendo otra imagen, ¿verdad? Sobre Lot huyendo con sus dos hijas. Porque ya nada más están sus dos hijas, porque es cuando su mujer decide voltear hacia atrás. Y no era solamente que mirara, ¿verdad? Sino que ella anhelaba lo que ella había dejado, o sea, lo que era como su corazón estaba en ese lugar, lo que representaba. Entonces, se convierte en esa estatua de sal. Y ellos siguen, ¿verdad? Por el camino sin tratar de estar viendo hacia atrás. Viene entonces esta destrucción a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, lo que destruyó la ciudad, las plantas y la gente. La esposa de Lot desobedeció a los ángeles y miró hacia atrás después de huir de Sodoma y fue convertida en una estatua de sal. Lot y sus dos hijas, que nos habla del verso 30 al 38, al terminar el capítulo 19, nos habla que Lot tenía miedo de quedarse en Zoar, así que él y sus hijas vivieron en una cueva en las montañas. Se fueron a una cueva por el miedo que tenían a que también Zoar fuera destruida. Lot estaba envejeciendo y no tenía un descendiente varón para transmitir su apellido o su nombre, así que sus hijas decidieron emborracharlo, acostarse con él y quedar embarazadas de él, con la esperanza de concebir un hijo. Su plan, aunque perturbador, funcionó y dieron a luz dos hijos, una cada quien. La mayor dio a luz a Moab, el padre de los moabitas. El menor dio a luz a Benami, padre de los amonitas. ¿Y qué podemos aprender sobre esto, verdad? ¿Qué es el apéndice? Rodearse de gente impía le hará o nos hará la vida más difícil. Lot prosperaba cuando vivía con Abraham, pero su decisión de mudarse a Sodoma y hacer su hogar con gente malvada le costó su paz, los miembros de su familia y su riqueza, porque al final del día, ¿verdad? Ni siquiera pudo llevar con él nada de lo que él poseía. Lo mismo ocurre con nosotros. Rodearnos de gente impía puede tener ciertos beneficios a corto plazo, pero el efecto negativo de esas personas tienen un detrimento en nuestras vidas y almas a largo plazo. No vivas del miedo. El miedo te hace hacer todo tipo de cosas tontas. También puse eso porque vemos, ¿verdad?, que por miedo a fracasar, Lot se muda a Sodoma, donde él ve prospera toda, ¿verdad?, la tierra. Por miedo, um, él va a donde están las cuevas. Por miedo, sus hijas, de que él pierda, ¿verdad?, su nombre, ¿verdad?, en no tener hijos. Ellas hacen algo horrendo donde se acuestan con su padre. Entonces, por eso la palabra nos enseña que nosotros, ¿verdad?, no tengamos miedo de las cosas que vendrán, que nosotros tengamos nuestra confianza en Dios, que es nuestra roca. Y por eso también vamos a estar hablando sobre este capítulo. Así pues, entramos en Génesis 19 a leerlo, ¿verdad? Verso por verso, perdón. Y habla primeramente, ¿verdad? El verso 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Vemos que también era, ¿verdad?, en la tarde que vienen, o perdón, en la tarde también vinieron con Abraham, pero era cuando estaba el mero sol. Y ya está cuando ya está cayendo la tarde. Ya estaba oscureciendo. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino.
vemos que, ¿verdad? En cierta manera también es alguien, ¿verdad? Que les da hospitalidad para poder ellos estar en su casa. Una de las cosas que vemos en el Medio Oriente es que cuando tú te quedas en la casa de ellos, no estás solamente como visita y como huésped que vemos aquí en Estados Unidos como, ¿verdad? Tratamos de lo mejor cuando están en casa, ya sea cuando se les ofrezca algo de comer, que están atentos a que si necesitan algo de la tienda, ir a agarrárselos, que se necesitan ir a un lado, ¿verdad? Ir a llevarlos. No es solamente en eso, sino que también vemos que en el Medio Oriente, si alguien está bajo tu techo, tú tienes la responsabilidad de proteger a esa persona si es que alguien viene en contra de sus vidas. Entonces, Lot se compromete a esto cuando los está diciendo que se queden en su casa. Lot no es solamente que los esté viendo, ¿verdad? Como señores, sino los está viendo, ¿verdad? Como a estas personas extranjeras que están pasando por la ciudad. Recordemos que Sodoma y Gomorra era una ciudad o estas ciudades cuyas rutas eran para las otras ciudades, mucha gente pasaba por ahí. Entonces, él estaba pensando que si ellos se iban a quedar ahí, sabiendo lo que podía suceder en Sodoma y Gomorra, que lo que se atenían, ¿verdad? Entonces él quería evitar esto a toda costa y entonces los invita también a su casa por esa razón, no solamente por querer recibirlos, sino porque quería ofrecerles la protección. Cuando tú estás bajo la protección de alguien, si tú vas a visitarlo, ellos te protegen con sus vidas y aún con las vidas de su familia. Esto también lo vimos en la historia, en parte, ¿verdad? Como que vemos la misma historia que se repite en Jueces capítulo 19. Déjenme, voy a ver. Verso 10. Dice, mas el hombre no quiso, había un levita con su mujer, que era una concubina, y pasa por una ciudad de Jebús que está en Jerusalén. Y Y vamos a estar hablando sobre esto, ¿verdad? Dice, mas el hombre no quiso pasar por allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no, iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa, perdón, y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Rama. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Ok, recordamos que estas ciudades estaban divididas por las tribus, entonces esta era una de las tribus de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar y pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos y vio aquel caminante en la plaza de la ciudad, que estaba pues el centro, ¿no? Y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, pase contigo tu necesidad toda, que quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza.
y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. La palabra conocer que nos refiere aquí la Biblia, ¿verdad? No es la palabra que nosotros usamos ahora en día, porque si alguien dice, ¿verdad? Yo quiero conocer a alguien, no te está refiriendo a lo que se refiere en la palabra, sino te está refiriendo a que tú quieres saber más de esa persona en una plática. Pero cuando está hablando la palabra de Dios en la palabra conocer, está hablando sobre esa intimidad de tener relaciones sexuales. Entonces dice, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, no, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Hasta ahí lo voy a dejar, no voy a entrar en esta historia tanto, solamente la estoy poniendo para en comparación, ¿verdad? Que lo vemos también que ocurre cuando viene el pueblo de Israel y estando también entre los que estaban habitando en esas tierras. Entonces vemos aquí en Génesis, am, estamos en Génesis 19. Ok. Y entonces vemos en Génesis 19, ¿verdad? Que Lot está haciendo esto con los que están viniendo a pasar por ahí. Entonces él está viendo que ellos se van a quedar ahí y él los está queriendo recibir en su casa y sabemos que él es responsable ahora por proteger a estos varones. Entonces, así pues vamos a entender, ¿verdad? Sobre esta historia. Entonces dice, ahora mis señores, ¿verdad? Lavéis vuestros pies, por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche, ¿verdad? Ellos le dicen que no, que está bien, que ahí están bien, ¿verdad? Que se van a quedar esa noche ahí dormidos en la calle. Mas él porfió con ellos mucho, o sea que les siguió insistiendo, ¿verdad? Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete. Aquí también vemos que Lot también les hace un gran banquete y coció panes y levadura y que comieron, ¿verdad? Ellos. Pero antes que se acostasen, también me voy a referir, perdón, antes de pasar, eh, los ángeles comen comida, pues realmente no comen comida, sino que la palabra nos habla, ¿verdad? Que cuando les había dicho que cuando hay visitación de ángeles o de algún ser divino que el Señor nos pone en la palabra de Dios, como por ejemplo, también lo vemos en la historia de Gedeón, que se los mencioné, Jesucristo o el ángel de Jehová se muestra con Gedeón y también él, ¿verdad? Le da una ofrenda para que el Señor coma y él la consume. Entonces vemos que no es que sea necesario que, o sea, ellos no son como nosotros, ¿verdad? Los ángeles no son como nosotros que necesitan que comer para poder, pues sobrevivir. No necesitan esto, pero sin embargo, cuando tú se los ofreces, sí comen. Aleluya, ¿verdad? Y dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Aquí vemos que todo tipo de edades, ¿no? El más jovencito hasta el más viejo vinieron a rodear la casa de Lot y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Otra vez refiriéndose a esta palabra conozcamos. Si ustedes tienen otra versión más reciente, ya lo traduce o lo interpreta como es, ¿verdad? Tener esas relaciones sexuales. Entonces, si ustedes miran las nuevas versiones, lo está interpretando como, por ejemplo, a veces nosotros usamos ciertas frases que en inglés no las podemos traducir igual porque no sería lo mismo, la misma
interpretación. Y así mismo lo está haciendo cuando vemos las otras versiones. Nada más les quería recalcar. Dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, ¿verdad? Es como cuando sale uno y no quieren que entren las personas que están afuera, ¿verdad? Y dijo, os ruego, hermanos míos, y aquí él de verdad se está queriendo poner como familiarizar con ellos como ese tipo, ¿verdad? De hermanos. Mm, Pienso que para calmarlos, ¿verdad? Para que ellos sepan que en cierta manera, eh, pues él está queriendo que también abogar por ellos, pero en la forma correcta, ¿verdad? Y dice que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas y ahora aquí vemos algo que, ¿verdad? Nosotros no haríamos, al menos yo no haría esto, pero vemos que hace esto él. Ofrece a sus dos hijas que son vírgenes y de aquí lo dice, vea que no han conocido a Aarón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciera, solamente a que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, que están bajo mi techo, ¿verdad? Que están bajo mi protección. Bendito sea el nombre del Señor. También estaba leyendo um, en una parte donde estaba como dando explicación sobre estos versos. Nos habla, ¿verdad? Que la perversidad de tener relaciones hombre con hombre y mujer con mujer era más perverso que si es ah, que si es que ellos violaban a las mujeres en vez de dejar que violaran y hicieran ese acto perverso hombres con hombres. Y por eso él ofrece a sus dos hijas vírgenes y vemos también que en la historia de Jueces 19 también le ofrece, ¿verdad? A su hija y la concubina de aquel hombre que está bajo su cargo. Obviamente que no está justificando, ¿verdad? Nada, sino solamente está diciendo que el nivel de perversidad era mayor, así que preferían ellos que no se dejase hacer esa perversidad am, en esos varones a que preferían que se hiciera con las mujeres. No se excusa ni nada, ¿verdad? Pero en esa también vemos eso que sucede. Y ellos que responden, ¿verdad? Quita allá y, o sea, quítate hasta para un lado. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Um, También en otra versión habla, o sea, tú vas ahora a juzgarnos o tú vas a venir a ser nuestro juez. Están como cuando alguien, ¿verdad? Tú tratas de corregir a alguien y luego te dicen, tú ya nos estás juzgando. Y eso es lo que mismo que están haciendo. Y luego dice aquí, ¿verdad? Ahora te haremos más mal que a ellos. O sea, tú no nos dejas hacer lo que nosotros queremos hacer, a ti te vamos a hacer este mal y peor que a ellos. Y luego decían, ¿verdad? Y hacían gran violencia al varón, que es Lot, y se acercaron para romper la puerta, por ahí, ¿verdad? Ahora, pues a invadir el lugar, sacar a estos varones y hacer como ellos querían hacer. Pero, ¿qué sucede? Aquí viene la versión de los ángeles. Dice que entonces los varones alargaron la mano, abrieron la puerta, ¿verdad? Alargaron la mano, o sea, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. O sea, todos quedaron, ¿verdad?, sin poder ver. Dice que de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea que miren qué horrible estaba la cosa, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar que alguien venga a su casa, que tu esposo salga afuera. Luego que, obviamente que no nos gustaría que nadie viniera a ofrecer nuestros hijos, ¿verdad? Pero llegaron al punto de que ellos estaban a punto también de hacerle a Lot cosas perversas y invadir tu casa por,
tú tener huéspedes que ellos querían venir a buscar, a tener esas relaciones sexuales. Entonces, aún con la ceguera, ellos estaban tratando de buscar la puerta. No querían, no tenían, no estaba como esa advertencia de que, ok, ya dejen de estar buscando la puerta, ¿verdad? No, ellos todavía la estaban buscando, pero se fatigaban, o sea, porque no la podían encontrar. Y gloria sea el nombre del Señor, porque ahí vemos que el Señor era el que estaba interviniendo, ¿verdad? Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? O sea, alguien más que tú quieras sacar, ¿verdad? Porque ellos estaban, recuerden que ellos, el propósito de ellos ir ahí era salvar a Lot y su familia. Y luego él le dice, yerno, les preguntan, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, y aquí vemos que rápido, ¿verdad? Va Lot, habla a los yernos de él, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Aquí, cuando estamos leyendo esto, tal vez no lo estamos entendiendo, ¿verdad? Pero lo que está sucediendo aquí es que miren dónde ellos vivían. Estaban viviendo todo, estaban viviendo en una tierra perversa donde se veía todo esto normal. Entonces, cuando viene esta advertencia de del juicio que va a venir por causa de la maldad que está sucediendo, ellos están como porque, o sea, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que va a venir destrucción? Que no, o sea, no entendieron. Más bien pensaba que se estaba burlando, como que se estaba burlando de lo que estaba sucediendo, porque para ellos era normal, se habían am, acostumbrado a ver todo esto que no era como cuando, ¿verdad? Venimos y les decimos, arrepiéntete, y luego la gente está como, pero que yo no me tengo nada de qué arrepentirme, yo estoy bien. No necesito yo hacer eso. Y vemos que no había necesidad de ellos levantarse y irse con Lot, sino que se quedaron allí. Y dice que al rayar el alba, esto es ya cuando está amaneciendo, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Entonces, en el de verdad, tempranito, sale Lot junto con sus hijas y su esposa, y dice que deteniéndose él, los varones asieron de o sea, él se como que se detuvo y los varones luego lo jalan de la mano, ¿verdad? A él, su mujer, a sus hijas, y los jalan para que se salgan de ahí porque era algo rápido. Recordamos que venía el juicio, ¿verdad? El Señor estaba esperando solamente que saliera Lot y su familia. En el Nuevo Testamento nos habla que el único justo que encontró el Señor fue Lot. Ni siquiera fueron su esposa ni sus dos hijas. Nada más fue Lot el único justo que el Señor encontró. ¿Se recuerdan que el Señor le había hablado con Abraham para ver cuántos justos podían encontrarse en la ciudad y si él encontraba 10 justos, él perdonaría a esa ciudad? Bueno, cuando el Señor examina los corazones de estos hombres, de estas mujeres, de todos los que habitaban en esa ciudad, se encuentra solamente Lot el justo. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que estaba dándole prisa, ¿verdad? Porque nada más estaban esperando que él saliera con su familia para que viniera este juicio, esta destrucción a esta ciudad por causa de su maldad y que no se había arrepentido. Vimos que el Señor sí les daba varios, nos habla en varias ocasiones donde da muchas oportunidades de que el pueblo se arrepienta, pero más bien se endurecía el corazón. Y seguimos leyendo aquí, ¿verdad? El verso 16. Dice, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura,
escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, y así se llama Zoar. Dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña y salvaré mi vida. Entonces, mientras ellos están huyendo, ¿verdad? Ya que salen un poquito de la ciudad, se les da instrucciones de que tienen que ir al monte, ¿verdad? A escapar sobre el juicio que venía. Y Lot propone, dice, no, por favor, o sea, yo no quiero ir al monte. Recordemos que ya era un hombre viejo, ¿verdad? Yo creo que él estaba pensando, no me pongas en el monte, por favor, déjame ir a esa ciudad pequeña que se llama Zoar. Zoar significa pequeña. Y le dice, por favor, si he hallado gracia delante de ti, por favor, ayúdame y, para poder yo estar ahí, que yo pueda pues salvar mi vida ahí. Entonces responde uno de los ángeles, de aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Vemos que entonces el Señor está esperando, ¿verdad? Que Él llegue para que se haga esa destrucción. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que es pequeña. El sol salía, perdón, sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Ya está el sol, ¿verdad? De la mañana ya está sobre la tierra. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, no cualquier lluvia. Aquí vemos que nos refiere a esta lluvia de azufre y de fuego que viene de parte del Señor Jehová desde los cielos. Vimos en comparación, esto lo vemos en contraste, cuando Noé predica, ¿verdad?, por 120 años sobre la destrucción del diluvio que venía sobre la tierra por causa también de la maldad de los hombres. Y vimos que en ese tiempo que Noé estaba viviendo no llovía. Y entonces él predica sobre lo que venía y vemos que nadie en verdad quiso entrar con Noé, solamente él y sus hijos y su esposa y las esposas de los hijos fueron los que entraron. En total fueron 8 de todos los que estaban en la faz de la tierra. Y vino lluvia que nunca había llovido, pero no era cualquier lluvia, porque había llovido, ¿verdad? A punto de inundar toda la tierra, ese diluvio. Y ahora vemos que el Señor está haciendo llover azufre y fuego, que viene, aleluya, ¿verdad? De parte de Dios desde los cielos para venir a hacer este juicio en contra de la maldad que estaba en Sodoma y Gomorra. Si recordamos cuando estuvo la guerra, que vino el rey, ay, ya se me olvidó cuál rey, vino un rey, ¿verdad? Que estaba teniendo dominio sobre Sodoma y Gomorra y capturan a Lot, capturan a Sodoma. Se recuerdan que Abraham fue a pelear por su sobrino y nos habla que en ese capítulo se recuerdan que habían como como pozos, ¿verdad? No era agua, que era como si fuera algo, espeso, ¿verdad? Que les había dicho que era como si fuera petróleo y allá es muy rico en petróleo la tierra en el Medio Oriente, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede, verdad? Cuando tú enciendes petróleo, ¿verdad? Enciende más en llamas. Entonces, vemos que cuando empieza a llover esto, aleluya, ¿verdad? Hay una pues gran explosión, por así decirlo, ¿verdad? De este fuego con azufre por todas partes. Y dice que destruyó las ciudades y toda aquella llanura, ¿verdad? Lo alrededor
con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Qué ocasiona el pecado? Muerte, ¿verdad? Y pensamos que nada más es muerte a nosotros, pero no nada más es a nosotros. Cuando nosotros pecamos en contra de Dios, también contaminamos la tierra y el fruto de ella. Entonces, por eso vemos, ¿verdad? Que cuando el Señor es el principio de ese hogar, vemos que es en la mesa, ¿verdad? O el fruto que el Señor nos produce es algo que el Señor nos enseña que es prosperado por el Señor. Mas, sin embargo, cuando hay pecado, vemos que ahí hay disminuidad de fruto. ¿Por qué? Porque estamos contaminando la tierra. Y por eso está esa referencia, ¿verdad? Donde habla el Señor a su pueblo Israel, de que si ellos, ¿verdad?, se alejan del Señor o lo dejan y se van tras otros dioses, que vendrá una contaminación sobre la tierra, pero si ellos se arrepienten, se vuelven de su mal camino, entonces el Señor, ¿verdad?, perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Pero vemos que en esta ciudad, ¿verdad? No hubo ese arrepentimiento, no hubo ese querer que Dios fuera el que gobernara sobre sus vidas, sino que cuando vino aún el juicio que Lot estaba dando de ofrecer a sus hijas en vez, o sea, ofrecer mujeres en vez de hombres, ellos más bien empezaron a atacarlo y a decirle, ¿verdad? ¿Quién te hizo a ti, juez? Y pues seguimos a verso 26 donde dice, entonces la mujer de Lot miró hacia atrás a espaldas de Lot, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y no era que simplemente miró, como estábamos explicando, ¿verdad? Sino que era su corazón el que se había quedado, aleluya, ¿verdad? Como con ese deseo de regresar a lo que ella estaba viviendo en esa tierra. Recordemos, ¿verdad?, que el Señor conoce y escudriña los corazones. Lo dice también, a ver si lo dice. Sí, miren, lo dice en el Nuevo Testamento, Lucas 17:32. Si quieren podemos ir, Lucas 17:32. A ver, déjenme ver desde antes. Yo creo el 28 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo esté, ¿verdad? Asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procurare salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda, la salvará. Así, terminamos en estos versos, ¿verdad? Pero que ella quería, ¿verdad? Aleluya, ella quería todavía como aquellas posesiones, aquellas cosas que ella todavía tenía en Sodoma y por causa de esto, ¿verdad? Ella pierde su vida y se convierte en esa estatua de sal. Bendito sea el nombre del Señor. Déjenme regreso. Génesis 19, ¿dónde estábamos? Verso. Ok, 27. Y subió Abraham por la montaña al lugar donde había estado delante de Jehová. So, está ahora, ¿verdad? Abraham viendo, ¿verdad? Desde el monte donde estaban hablando el Señor y él. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero miren que aquí empieza a tener miedo Lot.
pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. So, donde no quería ir, que les dijo a los ángeles, ¿verdad? Que por favor lo dejaran ir a Zoar porque él no podía estar en el monte para que pudiera sobrevivir. Eh, Va y se esconde. Y él, ¿verdad? Con sus dos hijas van con él porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Y aquí entra ahora a maquinar la mente, ¿verdad? O totalmente fuera de la voluntad de Dios, porque dice que entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre está viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Vendemos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. So aquí empiezan ellos a planear algo horrible, ¿verdad? De cómo acostarse con su padre, emborracharlo al punto de que él no sepa nada y que alguien, una de ellas entrare, ¿verdad? A acostarse con él y luego después la otra. Y vemos el verso 33 que sí, así lo pasa, ¿verdad? Dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormiré la noche pasada con mi padre y démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Nuevamente están ellos, ¿verdad? Diciendo, bueno, si yo no quedo embarazada, tal vez tú. Y entonces hacen esto y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó a la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Son estos hijos que vienen por medio de este incesto, vienen a ser también enemigos después en la historia de Israel y lo vemos constantemente. Pero sin embargo, ¿verdad? Dios realmente en su misericordia, como habíamos visto, ¿verdad? ¿Qué causó el miedo de Sara que empezó a dudar, ¿verdad? De que ella podía ser la mujer cual podía concebir un hijo de Abraham. Entonces, ¿qué vemos que ella hizo, ¿verdad? Por miedo también puso a Agar que fuera la que le diera un hijo a su esposo, que el Señor no aprobó esto en absoluto, y él viene, ¿verdad? Y habla con Abraham y le dice, no, tu esposa te va a dar un hijo, ¿verdad? Y ella fue la que yo intencioné, ella es tu mujer. Y también va y visita y también habla a Sara, ¿verdad? Entonces, vemos que este miedo también ocurrió así, pero aún en su misericordia, el Señor también bendice a Ismael, ¿verdad? Y aún en su misericordia también aún bendice a esta familia, que vemos que cuando Dios dijo, ¿verdad? A Abraham, que él sería, ¿verdad? El que sería bendito, también él le dice, ¿verdad? Que por medio de él serían benditas todas las familias. Y mucho más adelante, vemos en el libro de Ruth, cómo Noemí, que es de Israel, ¿verdad? De Belén de Judá, ella, su esposo, sus hijos, se van por causa de una bruna, se van a Moab, que es esa tierra, ¿verdad? Donde están los moabitas, y allí moran hasta que se muere su esposo, el esposo de Noemí, después se mueren sus hijos, y sus hijos se habían casado con moabitas. Y una de ellas, cuando Noemí se regresa a Belén, que regresa, ¿verdad? Ya el pan, que vuelve el pan, así lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces Noemí se regresa, una de ellas que es Ruth, la sigue hasta Israel y es conocida, ¿verdad? Esta historia, porque Ruth no solamente decide seguirla, sino abandonar sus dioses, abandonar su familia, abandonar lo que ella conoce por seguir
al Dios de Noemí, a Noemí y al pueblo de Noemí. Y entonces, esta mujer moabita viene y am, se integra, ¿verdad?, entre los judíos y Noemí la dirige para que ella pueda ser redimida por por un familiar del que la podía redimir, ¿verdad? Y este era Vos. Y Vos era aquel el que la redime. Vos después tiene este hijo, ¿verdad? Y creo que se me olvidó si era Obed, no me recuerdo cuál era el nombre ahora, pero tienen este hijo. Después de este hijo tienen a Isaí, y Isaí es el padre de David. Entonces vemos cómo aún el Señor alinea, ¿verdad? Para que de allí, aleluya, también vengan a tomar parte de la bendición que el Señor ofrece. Lo vemos en esta historia, aunque constantemente vemos que en la historia de Israel, cuando van del desierto hacia la tierra prometida, vemos una guerra constante, y creo que también en el día actual, pero aún así, ¿verdad? Vemos que cuando Jesucristo aún viene a, pe- a pagar por todos nuestros pecados, ¿verdad? Él no viene nada más a los de Israel, Él viene a todas las naciones para que dice, para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Encuentre la salvación, encuentre vida eterna. Entonces, aleluya, gloria a Dios por esto que nos permite em, conocer a través de su palabra, y gracias a Dios que no nos quedamos solamente con Génesis 19, ¿verdad? Que tenemos también todas las otras historias que están mencionadas en la palabra de Dios, y podemos ver cómo el Señor, ¿verdad? Va Él a través de su misericordia enderezándolos en el correcto camino. Pero así vamos a terminar eh, con esto, y más que nada, ¿verdad? Tengamos cuidado en dónde estamos, con quién nos juntamos. Y en el Nuevo Testamento nos habla la palabra de Dios. Obviamente que nosotros estamos en un mundo que está, ¿verdad?, lleno de perversidad, lleno de maldad, pero nosotros no podemos dejar que nos hagamos alianza, ¿verdad?, con ellos, sino que nosotros seamos aquella sal del mundo, aquellos que somos apartados, y que nosotros tenemos que mantenernos íntegros, apartados para el Señor, haciendo la verdad y la justicia. Y también nos advierte, ¿verdad?, de que cuando nosotros dejamos que el miedo nos ataque, entonces nosotros hacemos decisiones por causa del miedo en vez de realmente permitir que Dios sea el que nos dirija, por causa de la seguridad que tenemos en Él. No sé si haya una pregunta o algún comentario esta noche antes de cerrar en oración. Y pensamos de cómo nos está hablando, a pesar es muy bonito y a pesar es, de veras, la palabra es temeroso. ¿Por qué es temeroso? Porque ahora nosotros, como dice esta alabanza, nosotros estamos buscando a un Cristo vivo. Y dice más, nosotros no tenemos por qué mirar atrás. Nosotros hemos cargado nuestra cruz y seguiremos adelante y adelante con nuestra cruz. No hay que mirar atrás. ¿Por qué? Porque si miramos atrás, nos puede pasar como la mujer de Luz. Y es verdad, muchos de nosotros miramos atrás y nos quedamos, y ya no nos levantamos. Digo yo, que yo conozco una amiga cuando conoció a Cristo, cuando recibió a Cristo. Y muy bonitas, todas sus hermanas, sus dos hermanos tiene, que servían a Dios tempranito y ya están antes que abren la iglesia, ellos ya están esperando. Ay, pero qué triste. Todas las hermanas de ella y sus dos hermanos no pudieron llegar donde Dios nos ha prometido. Miraron atrás y hasta ahorita no han regresado. Me da mucha tristeza cuando yo me acuerdo, porque son muy buenas gentes,
A mí me dieron como si fuera la familia, así en esta tarde. Ese, yo les comparto lo que yo entendía de ese versículo. Amén. Dios me los bendiga. Dios le Amén. bendiga. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues entonces así pues vamos a orar para ser despedidos. Primeramente, Dios, ¿verdad? Sigamos adelante en Cristo Jesús. También este día, ¿verdad? Estamos, bueno, esta semana estamos celebrando, ¿verdad? La Semana Santa. Dios, mediante, ¿verdad? Estaremos también el día de mañana recordando la muerte, ¿verdad? Del Señor Jesucristo y luego el domingo, día de resurrección. Espero que se gocen, ¿verdad? Y pues vamos a orar, ¿verdad? Para ser despedidos esta noche y si Dios quiere, también el próximo jueves estamos aquí. Amén. ¿Vas a tener servicio mañana? No, no, mañana no tengo servicio. Mañana voy a sacar a los niños. Hay una obra de teatro que se hace de la muerte y resurrección de Cristo y Oh, los voy a sacar para que lo vean, para que se den una idea, ¿verdad? De realmente lo que sucedió en esa. es muy triste. Es muy triste. Sí, es muy triste, pero a la misma vez es un alegre consuelo que el Señor ya hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Y quiero que también los niños lo aprendan. Ahorita estaba hablando mi sobrino que se quería venir conmigo porque siempre que vemos como fotos o cosas de Jesucristo, siempre me dice, Jesús está en el cielo, sí, sí. Y ahorita le estaba diciendo, ¿quieres ir conmigo? Voy a ver a Jesús y se vas a ir al cielo. Le dije, oh, no, Jesús va a venir. Le dije, "Oh, ¿quieres ir? Y si Dios quiere, pues también lo voy a llevar. Pues Eh, así vamos a orar, ¿verdad? Ay, Padre Santo, gracias, Señor, esta noche por tu hermosa presencia que pudimos experimentar. Gracias también, Padre bueno, por tu palabra preciosa que nuevamente queda marcada, Señor, en nuestras vidas de una manera diferente, Señor, más profunda. Que seas tú nuevamente, Señor, haciéndonos hacedores de ella, no solamente oidores. Que tú nos enseñes, Señor hermoso, aleluya, nuestro caminar. Te damos gloria, honra, alabanza a ti también por todo lo que has hecho, Señor, y también por recordarnos que tú, Señor, fuiste el que moriste en la cruz, dejándonos, Padre Santo, libres para poder entrar hacia ti, Señor, hacia donde está tu morada, Señor hermoso. Gracias, Padre Santo, aleluya, por tu Hijo amado que no escatimaste, Señor bendito, aleluya. El ser igual a Dios, Señor. Estando aquí en la tierra te humillaste, Señor. En forma de siervo tomaste mi lugar. Pusiste, Padre Santo, aleluya. Padre Santo, lo que no podemos hacer nosotros lo pusiste para que tu Hijo lo llevase a cabo. Gloria sea tu nombre. Exaltado seas tú, Señor. Aquí en la tierra, Señor, allá, Padre Santo, en los cielos. Seas tú, Padre Santo, nuevamente siendo también, Señor, el que nos ayudes, aleluya, a reposar esta noche, Señor. Nosotros nos reunimos también de madrugada, te tú, Señor, con nosotros. Ponnos nuevamente, Señor hermoso, esa alarma interna donde despertemos, Señor. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén, amén. Amén. Así somos despedidos. Que Dios me los bendiga. Les amo en el amor de Cristo. Good night. Amén. Dios les bendiga y Amén. que pasen feliz noche. Good Descansen. night, Amanda. Buenas noches, Dios. Buenas noches. Buenas Amén. noches. Muchas gracias, Daisy, por el servicio. Dios los bendiga y nos miramos para el próximo jueves, primeramente Dios.